Pues yo le cuento mi historia. Yo fui huérfana junto con mis 3 hermanos. Somos de 3 hembras y un varón. Y quedamos huérfanos de temprana edad. No conocía a mi papá. Y mi madre murió cuando tenía aproximadamente 10 años yo. Y pues somos huérfanos de padre y madre. Y bueno, después crecimos un poquito y ahí sí empezamos a caminar y nos vinimos de nuestro país, que es Colombia. Llegamos aquí más o menos en el año 75 y nos radicamos aquí en Venezuela. Y bueno, conocimos algo de aquí, de la historia de Guasualito, porque cuando llegamos aquí estas calles eran calles de tierra, no habían calles de concreto como están ahorita. Las casas eran de palafitos, cercadas con bareque y piso de tabla, y pasaba el agua por debajo de las casas. Cuando habían creciente del río, pues el agua pasaba por debajo de las casas. Y ahí en la orilla del río era aquí cerquita, donde hay unas escalinatas de cemento. Allí pasaba el río, que ahora se retiró bastante hacia allá. Pero ese era el río donde llegaban embarcaciones, chalanas cargando ganado y carga, maíz, yuca, bueno, de todo lo que cultivaban en el campo y ganado. Llegaban bongos, voladoras, y la gente traficaba era por el río. Traían todo lo que cultivaban era por el río. Llegaban aquí al puerto del Gamero. Yo conocí todo eso cuando yo llegué aquí, pues estaba jovencita. Y aquí conocí los baldallos, que son los antiguos de aquí, Guevara, doña Delia y Arturo Torres, la Pina Arcelina, Porfirio Rivera, los Amayas, los Sierras. Bueno, toda la familia que han vivido aquí de antiguo casi los conocimos. Aquí vivía una señora que se llamaba Pastorita, que ya murió. Ella era la dueña de esta casa. La dueña de esta casa. Y ¿qué más se puede decir? Pues Los González allí. Toda esa gente que habían rocolas, habían 4 rocolas. Una que estaba aquí en la esquina, otra estaba allí en la otra esquina, otra estaba allá en la otra esquina. Y bueno, esa era la música, y la gente bailaba mucho y muy sano, todo muy sano. La gente bailaban los fines de semana y muy bonito, para que la gente se divertían sanamente, no como ahora. Eso era una belleza, este barrio, muy bonito. ¿Recuerdas alguna canción así que tú digas, era la que estaba de moda en esa época? Esa lambada. ¿La lambada? La lambada, sí, pero más antes había música llanera, sí. La señora, ¿cómo era que se llamaba ella? Carmen Puerta. Carmen Puerta bailaba esa canción, La Lambada, aquí donde estaba la rocola esta de aquí en la esquina, junto con las hijas, una señora antigua que ya murió también. Bailaba esa lambada. Pero y bueno, no entonces llegan ustedes huérfanos, llegan solitos. ¿Quién los recibe? ¿Cómo? Pues nosotros mismos nos recibimos y trabajamos y echamos para adelante. Y mi hermana mayor, pues ella ya traía a su esposo, que ya ahorita en estos días murió. Y yo pues me conseguí el esposo mío aquí, también colombiano, y hemos salido adelante. Tenemos nuestra casa ahí. Y mi hermana, la otra Hilda, ella también vino y consiguió un fundito, y vivían en el campo con sus 9 hijos. Y mi hermano sí ha vivido aquí junto con nosotros. Él no salió más para adelante. Pero ahí vamos, todos 4 juntos. Muy poco nos hemos separado. Pues esa época de ese tiempo, cuando estaban las rocolas, era muy bonito. La gente llegaban, tomaban su cerveza, su licor, y muy sanos, mucha gente sana, bailaban toda la noche a veces cuando eran los diciembre. Eso era muy bello, muy bonito, muy sano. Y bueno, con esa música de rocolas, pero ahí no más nadie tenía más música si no eran esas rocolas. Tenía mucho pescado. Ahí también en esa época era una belleza, porque el pescado llegaba aquí al puerto y eso era muchísimo pescado, mucho.
Muchas cabas que llegaban a cargar ese poco de pescado que llegaba. Muy bonito. Se acabó. Pero ahora ya no hay eso. Pero por lo menos nos quedó el recuerdo de que vimos todas esas cosas bonitas. Muy bonito todo. También bien tirada. La familia tirado, ¿no? Y solo los antiguos, los casi los conocimos nosotros que llegamos aquí, que no somos de aquí, pero nos sentimos como si fuéramos de aquí, venezolanos, como si tenemos nuestra cédula, pero yo por lo menos me siento venezolana, aunque no lo soy, pero yo toda la vida casi he vivido aquí. Me vine de muy joven y aquí estoy, gracias a mi Dios. No me he ido para otro sitio, porque me gusta este pueblo. Ya a pesar de lo pasado, pero muy bonito lo pasado. Ahorita ya pues también es bonito, pero me recuerda mucho el pasado, de cómo era ese pueblo tan sano. Y a pesar de eso todavía es sano. Toman mucho licor, sí, aquí ahorita en estos tiempos, pero ya no es igual como era antes. La gente toman, pero hay muchos jóvenes que ya están en el licor y eso no se veía antes. Antes la juventud no era otra. Ahorita no, ya los niños ya están en el licor y en los vicios, que hay muchos vicios por ahí en la calle. Sí, conocimos, hay gente que vivían en la casetabla, pero ese señor no me acuerdo. De los señores allá más antiguos del pueblo que llamaban el pueblo de Guadalupe. Eran los Omañas y los Guevaras. Esa avenida Miranda que llega hasta allá, eso era de tierra, eran árboles, ahí no habían Por casas. este lado era agua y por lado allá agua. Y ahí en el verano pasaba uno por la tierra, porque el agua se secaba, no había puente. Pasaba y en el invierno pasaba por unas tablitas ahí que colocaba, porque ese caño no se crecía como se creció ahorita. Y no había puente. Puente lo hicieron después, que ya está deteriorado, pero ese puente no es antiguo. Esto antes lo decían que esto era periquera. Aquí no había, o sea, esto era el puerto, pero había pocas casas. Todas las casas que eran de palafitos, pocas casas. Ya no quedan esas casas, creo que no queda una de esas casas. Pero si pudiéramos volvernos en el tiempo, ¿a qué época de ese Guasdualito tú volverías? Pues a la época ya no puede uno retroceder porque ya... Sí, es imposible. Es imposible. Pero si pudieras volver, ¿volverías? No, si pudiera retroceder, volveríamos a la antigüedad, porque era muy bonita la antigüedad, muy bonita. Claro, ahora es bonito, pero antes era muy bonito, muy santo. Esta calle era aquella era la calle 1, eso habían casitas alrededor del río. Antes de hacer el dique se quisieron ahí, eso era otra calle por ahí. Allí la gente entró así. Así en casa de palafitos también. Ya después que hicieron ese dique, acabaron con esas casas. Quedó así la calle, pero esas casas de antes no se acabaron. Y ahora volvió a traer la gente a hacer casitas, pero no igual. Era la primera calle, esta era la segunda y aquella era la tercera calle.